Santos Marcelino y Pedro. San Marcelino era un sacerdote y Pedro un exorcista, es decir, una persona autorizada por la Iglesia Católica para hacerle frente a los casos de posesión demoníaca en sus tiempos. Los santos, Pedro y Marcelino, fueron dos mártires romanos que sufrieron mucho bajo la persecución del malvado emperador Diocleciano, hacia el año 303. Su culto fue tan importante que después se restableció la paz a la Iglesia. Constantino construyó una basílica en su honor. Sus nombres son mencionados en el canon de la misa. San Pedro era exorcista autorizado por la Iglesia. Estaba preso en Roma, bajo el dominio del emperador Diocleciano, quien había declarado una persecución sangrienta contra todos los cristianos. Fue condenado por un juez llamado Sereno, por haber confesado la fe cristiana. En aquellos tiempos, Pedro había liberado a Paulina, hija de Artemio, quien era el jefe de la cárcel, de las ataduras de un espíritu maligno que la atormentaba día y noche, y no lograban sanarla de ninguna manera. Tras el exorcismo de Pedro, Artemio, su esposa, los integrantes de toda su casa, junto con los vecinos que habían corrido junto con él para ver el extraño suceso, se convirtieron en Jesucristo, creyéndole en él como único y verdadero Dios. A raíz de todas estas conversaciones tan numerosas, San Pedro los llevó a todos con el padre Marcelino, para que todos fuesen bautizados. Cuando el juez Sereno escuchó hablar de esto, llamó a Pedro y Marcelino ante él y los reprendió fuertemente, añadiendo a sus palabras grandes amenazas, terrores y torturas a los que serían sometidos, a menos que negaran a Jesucristo. San Marcelino respondió con audacia cristiana, que nunca renegaría de su fe, con lo cual fue llevado ante los verdugos para que fuese azotado cruelmente. Luego lo separó de San Pedro y lo encerró completamente desnudo en una prisión que tenía todo el piso lleno de incrustaciones de cristales rotos, sin comida ni luz. Pedro también se niega rotundamente a rechazar la fe cristiana, con lo cual también fue enviado a que recibiera los azotes. Después de recibir horribles torturas y sin ánimo de renegar de su fe en Jesucristo, fueron enviados con sus verdugos para que, con un espíritu inquebrantable de su testimonio en la fe, gloriosamente derramaran su sangre a través de la decapitación, confesando a Jesucristo como único verdadero Dios. El Papa Dámaso escribió un epitafio aparentemente basado en el informe de su verdugo, y Constantino erigió una basílica sobre la cripta en la que fueron enterrados en Roma. Según cuenta la tradición, ante los restos de los santos Marcelino y Pedro ocurrieron numerosos milagros. Las personas que se reunían alrededor de sus tumbas oraban diciendo: Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escucha nuestros clamores. Así también nosotros rogamos a ellos en estos tiempos. San Marcelino y San Pedro, ruegan por nosotros.